he conseguido los recursos necesarios para que el país mantenga su ritmo de inversiones, de importación, la estabilidad económica. Es una locura estar jugando a que el país quiebre. Mensaje desde Moscú. El presidente de Venezuela anuncia que consiguió los recursos para sacar adelante la economía de su país. ¿Cuánto alivio traerá y será suficiente en medio de la escasez, el desabastecimiento o bajas reservas internacionales? Lo analizamos. Desde Moscú y en declaraciones a la cadena BTV y Telesur, el presidente Maduro anunció a los venezolanos que recibirá esos recursos necesarios de Rusia para asumir la crisis económica que deberá enfrentar con la caída en los precios del petróleo, para que Venezuela mantenga su ritmo de inversiones, de importación y la estabilidad económica. Así lo dijo. ¿Cuánto consiguió? ¿A cambio de qué? ¿Cómo se hace el desembolso? El presidente se limitó a decir que son cuantiosos recursos. Los fondos rusos llegarán, dijo, a las áreas industrial, agroalimentaria, infraestructura. Gazprom, la empresa estatal rusa, por su parte, ampliará su inversión en la faja petrolera del Orinoco. Rusia ya está construyendo una fábrica de fusiles AK-103 en Venezuela. Ahora sí, por cierto, vio el presidente Maduro al presidente Vladimir Putin, regresó a Moscú como parte de una gira que lo ha llevado por China, Arabia Saudita, Irán, Qatar, Argelia, un periplo que inició el 4 de enero. Mi invitado desde Caracas es el economista Ángel García Banks, director de Econométrica. Gracias por estar con nosotros y primero te pido que escuchemos juntos nuevamente lo que dice el presidente. He conseguido los recursos necesarios para que el país mantenga su ritmo de inversiones, de importación, la estabilidad económica. Es una locura estar jugando a que el país quiebre. Sobre la base de la quiebra del país, que se van a levantar unos burguesitos, unos cifritos que nunca en su vida han trabajado, que no saben lo que es trabajar, que no saben lo que es levantarse a las 5 de la mañana y cumplir con un horario y echarle pierna a la vida. Esos cifritos, esos cifritos no volverán al poder político en Venezuela. Nosotros hemos conseguido los recursos y agradezco al pueblo venezolano por todo el respaldo a la Unión Cívico-Militar, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y nosotros en las próximas horas vamos de regreso al país. Y lo digo desde ya, al llegar al país voy a rendirle cuenta a los consejos de gobierno popular. No hay detalles, Ángel García Banks. ¿Cuánto necesitaba o necesita traer el presidente para decir y sostener con evidencias que esto es así, que se sostiene, que trae recursos para ayudar a Venezuela a mantenerse de pie, digamos, o en esta situación difícil de bajos precios del petróleo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto requiere? Todo el dinero del mundo, porque estamos hablando de un régimen, de un capitalismo mafioso, que implica que cualquier cantidad de dólares que puedan entrar al país no se están convirtiendo en mercancías. Por eso la escasez que estamos viviendo, 30 millones de personas, para que a costa nuestra un grupo minúsculo se haga multimillonario y acumule un capital con base a unos diferenciales de cambio y diferenciales de precios, es decir, unos controles de cambio y precios que van a tener que estallar en los próximos meses cuando los inventarios en la economía se acaben y venga una escasez muy distinta a la que hemos vivido hasta ahorita. La de hoy va a lucir como una escasez, como un juego de niños, comparado a lo que podría venir en el mes de abril si no se levantan los controles de cambio y precio en el propio mes de enero. En las últimas horas, Fede Cámaras, por ejemplo, también está sumando un pronóstico al advertir que hay inventarios de productos básicos para solamente 45 días. Y con el paso de las semanas hemos visto cómo empiezan pues a enfilarse los economistas en su discurso a decir que se está acabando el tiempo. ¿Y se acaba el tiempo para qué? Para un ajuste que tenga pues la menor cantidad de efectos sociales. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno de Venezuela y cuánto de la respuesta está afuera del país y no adentro? No, la respuesta definitivamente está dentro, en hacer una política económica que no responda a los intereses de factores de poder político de un capitalismo mafioso, que respondan a los intereses de 30 millones de personas. Hay que recordar que detrás de esa escasez que está viviendo el pueblo venezolano, hay mucha gente haciéndose multimillonaria. La escasez, que para nosotros es penuria, para ellos es una oportunidad de negocio, una oportunidad para cerrar importaciones y hacer negocios
con diferenciales cambiarios y de precios enormes a costa, repito, de los venezolanos. Entonces, la respuesta no está afuera, no hay que buscar la respuesta solicitando divisas a otros países, lo que hay que buscar la respuesta es adentro. Y vaya que inclusive el propio Estado venezolano, el Banco Central de Venezuela, sí, los ministerios tienen técnicos de primera línea que pueden hacer una política económica que resuelva esta situación. Ya las opciones para hacer una transición moderada a este tipo de ajustes parece que se están reduciendo, parece que son muy pocas por el tiempo, por lo apremiante. Ángel, yo te quiero preguntar en ese sentido, lo que tú estás sugiriendo en los últimos artículos que has escrito, pues es que haya ya de manera inmediata, lo subrayas tú, un ajuste con un único tipo de cambio. Eso es correcto. Si no se levantan los controles de cambio y precios en el mes de enero, yo diría ya para febrero es tarde. ¿Cómo evitar que se produzca una conmoción social? Bueno, sencillo, que se tome la medida de levantar los controles de cambio y precios para que se resuelva la situación de escasez que está viviendo el país, para que se acabe ese contrabando que se está produciendo, esa extracción de alimentos, esa extracción de combustibles, Sí, esa extracción de un conjunto de productos que hacen falta al venezolano. si tuvieras que atribuirle, y te pido que me disculpes esta pregunta en cierto sentido, si tuvieras que atribuirle qué peso específico tiene, por ejemplo, el acaparamiento, hemos visto imágenes de BTV, por ejemplo, de algunos lugares en donde las autoridades denuncian que hay acaparamiento de productos y que por eso es parte de esta guerra económica, y cuánto de esto tiene que ver con las medidas del gobierno, cuánto de la situación depende de este factor. No, la política económica es la responsable de todo. Bien. El mal está allí. Es una política económica que causa definitivamente daños a todo lo que es la empresa privada. Y por supuesto, la producción no puede incrementarse en condiciones en que no hay seguridad de la persona, los bienes y la propiedad. Es importante preguntártelo porque obviamente eso es el mensaje del gobierno y queremos contrastarlo con el conocimiento de los economistas. Quiero poner en pantalla lo que salió en la revista Forbes, un artículo de una columnista respecto del caso de Venezuela con un título bastante drástico, inminente colapso. Esto es lo que dice. Frances Coppola, por cierto, sugerí que Venezuela podría devaluar e implementar reformas fiscales. Ella lo sugirió a finales de año. Creo que ya es demasiado tarde. El default parece inevitable. No importa lo que piense Moody's y diga Maduro, y estaría acompañado, dice, de hiperinflación cuando caigan los controles cambiarios. Ella dice default inevitable. Moody's recortó la calificación crediticia de Venezuela en esta misma semana. Es una evaluación drástica. ¿Tú dirías que es inevitable? Breve, por favor. El default es un dato si no se levantan los controles de cambio y precios, si no se acaba con los regalos de petróleo a Petrocaribe y a Cuba, si no se acaba con la misión Barrio Dentro que nos cuesta 6.500 millones de dólares. Si eso no se hace, si no se levantan los controles y no acudimos al Fondo Monetario Internacional en búsqueda de verdadero financiamiento, evidentemente va a haber una reestructuración, es decir, alguna suerte de default o impago de la deuda titularizada venezolana. Y Ángel García Banks es otro de los economistas que habla de esta falta, digamos, de valor de las autoridades para emprender estas decisiones que son muy duras, pero que hay que hacer. Ángel García Banks, estamos en contacto con ustedes, los economistas venezolanos, hasta cualquier momento. Gracias. Gracias a ustedes.